esas críticas que hacen ustedes, los empresarios, los institutos económicos de prestigio como el del BBVA, FEDEA, a esta reforma que ha perpetrado el señor Escrivá con los sindicatos y la ausencia de los empresarios, han dicho que estos son opiniones y no expertos precisamente, sino de oportunistas sacadas de ordenadores personales. Eso ha dicho el señor Escrivá. Oiga, ¿es así? Es que a veces es mejor reír por no llorar, es decir, porque todos aquellos institutos, organizaciones que estamos diciendo lo que estamos diciendo, hombre, yo creo que si algo han demostrado durante muchísimos años es el prestigio, en este caso, de esas instituciones. Entre otras cosas, el BBVA, donde el ministro, por cierto, fue el director de estudios de esa entidad, ¿no? Yo creo que hay algo que está claro y lo habéis estado hablando en lo que os he podido oír. Esto no es una reforma. Esto realmente lo que nos va a crear es un problema. Es decir, lo que se ha hecho es, a ver, ¿qué queréis que os dé? Y es igual, sin ninguna responsabilidad, en el sentido de decir cómo podemos hacerlo. Y es tan fácil como decir, y lo cuadro, pues nada, metiendo impuestos. Porque las cotizaciones sociales son impuestos al empleo, son impuestos a los puestos de trabajo, cuando ya en España además están por un 30, prácticamente un 30 por encima de lo que es el resto de Europa. Y esto lo que en definitiva va a conseguir es una pérdida de competitividad de España. Yo siempre digo que el milagro español, cuando recuperamos la anterior crisis, nos recuperamos, ha sido la internacionalización de las empresas españolas. Hemos pasado de 50.000 a 150.000 las empresas que están en el exterior, que están internacionalizadas. Hemos pasado del 22 al 34% la participación en el Producto Interior Bruto de esas empresas. Bueno, esas empresas están compitiendo en Europa, están compitiendo en el mundo. Esto es meterle costes directos. Cuidado, a las empresas, a los trabajadores y también especialmente a las pequeñitas, porque cuando he dicho 150.000, el IBEX son 35. Son 150.000 las empresas que están por el mundo. Claro. Y también a los autónomos. Y porque hay que hablar claro, también a los autónomos, que por cierto, y además aquí se saltan las normas. En julio se llegó a un acuerdo, y de parte nuestro fue Lorenzo Amor, presidente de ATA, se llegó a un acuerdo con el tema de los autónomos. Ya se lo han saltado. Porque el famoso MAI era el 0,6 y ahora para ellos va a ser el 1,2. Por tanto, o sea, ya se han saltado también el propio acuerdo de los autónomos. Es más, hoy mismo, creo que ha sido hoy mismo, el propio ministro, si ha cambiado ya lo que ha acordado con los sindicatos. Se acaba de llegar a un acuerdo con el PDCAT subiendo las máximas a un 7%, que ayer no lo eran. Es decir, por tanto, ¿dónde estamos? Es decir, estamos, bueno, vamos a cambiar cromos y a la vez, ¿cómo lo hacemos? No pasa nada. Que lo paguen los empresarios, que lo paguen los trabajadores, y con un tema que yo tampoco comparto, porque no es cierto cuando se dice, no, es que Bruselas, a ver, vamos a ver, Bruselas lo que quiere es hoy por hoy que se cuadren las cuentas en el balance. Si usted quiere tantos gastos, aquí metemos tantos ingresos y ya está. Pero eso no significa para nada que a Bruselas le encante este plan. Es el que España se lo está trasladando. Bueno, el que el ministro ha trasladado este plan. Ahora, si España se lo traslada, pues Bruselas dirá, si a ustedes me lo cuadran, claro, allá ustedes. A martillazo se puede cuadrar, además. Le pregunto, sí, señor Garamendi, porque hemos escuchado también al representante de Comisiones Obreras decir que esta reforma no va a tener ningún coste en el empleo. Todo lo contrario, o sea, que no va a haber pérdida de puestos de trabajo, que los empresarios van a seguir contratando con una animosidad y un entusiasmo fantástico, ha venido a decir el señor Sordo. ¿Usted qué opina? Bueno, que los empresarios, como no podía ser de otra manera, que vamos a seguir trabajando por nuestro país, que se llama España, que nadie lo dude. Lo digo para que eso que quede claro. Porque ¿cómo se soluciona esto? Pues con más puestos de trabajo. Porque el problema de España es que tenemos casi 3,5 millones de parados y esto se solucionaría si esas personas estuvieran trabajando. Lo que significa es que habría que trabajar, nunca mejor dicho, poner el espacio y los algodones suficientes para que hubiera más empleo. Mira, esto directamente, nos guste o no nos guste, va en contra de la creación de empleo. El BBVA Research lo ha dicho, lo ha estimado en unos 200.000 personas. Pero es que, es más, es que no solo en el empleo, sino en la calidad del empleo.
Y me explico. Cuando estamos hablando de digitalización, estamos hablando de economía circular, estamos hablando de toda esa economía nueva que viene, donde necesitamos gente, necesitamos ingenieros. Sabemos que nuestros hijos están yendo fuera a Europa, que es difícil tener ingenieros en España. Por ejemplo, en ciberseguridad faltan 25.000 personas, ingenieros. O sea, faltan miles de personas. Bueno, el problema es que si tú metes un hachazo, porque es la palabra, un hachazo, un impuestazo brutal, lo que consigues es inmediatamente no trabajar por el talento. Estás castigando el talento. Y un país en estos momentos avanza porque tenga muchísimo talento. Y en España lo hay. Pero claro, si no puedes pagar unas cantidades y vas a estar en contradicción, por decirlo de alguna manera, con otros países que sí van a poder atraer ese talento, pues perdemos espacios. Y hay algo importante. No hablemos solo del empleo que se pueda perder. Aquí hay que hablar del empleo que no se pueda crear, porque además estamos en estos momentos en el punto donde lo que se van a crear son los empleos que son y van a estar bien retribuidos de gente preparada de aquí a futuro. Y ese es el espacio. Por tanto, yo creo que es un error. Aparte que hay otro tema. Se habla de diálogo social. Yo todavía no tengo, ni he visto ni una memoria económica, ni he visto las proyecciones. Es que no las hemos visto. Es más, el ministro hoy dice, bueno, pero ¿cómo van a decir estos si no les he enseñado nada? Claro, pues lo que estamos diciendo desde hace mucho tiempo, que no tenemos nada. Es decir, que esto ha sido un rodillo. Bueno, pues ya está. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que algún día pues esto pueda cambiar. ¿Y por qué no? Y a ustedes no les han llamado. A usted le ha marginado el señor Escrivá, igual que se ha reunido con los sindicatos. ¿A usted no le ha considerado para hablar directamente del tema? Hasta el extremo de que hemos visto últimamente solo reuniones del señor Escrivá con los dos dirigentes sindicales. No, bueno, nosotros hemos ido a las reuniones de trabajo, pero si es que vas a las reuniones de trabajo, te sientas en la mesa, pero si al final no tienes lo que necesitas, que son los datos, para poder estudiarlos, y lo que se te presenta es a última hora, porque es a última hora para que al día siguiente digas que sí, bueno, lo que estáis viendo, es decir, a ver, que en la COE, que todos los empresarios de este país nos hemos enterado por la prensa realmente de la propuesta. Es que es así. Y bueno, ¿y qué le vamos a ver? Pero es así. Por tanto, nosotros no compartimos esta tal. Y hay algo que es importante. Hemos negociado muchísimos pactos, Antonio. Hemos negociado más de 15 pactos. Hemos firmado hace menos de una semana, 10 días. Hemos firmado un acuerdo muy importante que hemos estado durante un año trabajando sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales, que era importantísimo. Por tanto, y bien lo sabes, cuando tenemos que firmar, firmamos. Que no nos digan que no se sientan, sí se sientan, no. Pero cuando pensamos que no, también lo decimos. Y con lealtad institucional, pero con independencia. Entonces, lo que no vale es que qué bueno eres cuando dices que sí, pero cuando no me dices que sí y no vas al tran de lo que yo diga, inmediatamente pues ya es que resulta que estás en el lado oscuro, no sé cuánto, es unas cosas, aparte de las cosas que llevamos oyendo los empresarios desde hace tiempo, con nombre, apellidos, donde esto solo se oye en países cruzando el charco. Pues mire, es muy peligroso lo que estamos viendo. Me ha dejado la pelota botando. Escuche lo que efectivamente últimamente desde el gobierno le han dirigido a los empresarios. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino. El de Ferrovial, una empresa pirata que se ha llevado solo en esta legislatura 1.000 millones de euros de contratos públicos. Nosotras proponemos atarles en corto, que tengan que devolver hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas. Desde luego, la reacción del Partido Popular y de la COE y del señor Garamendi creo que es una reacción absolutamente irreflexiva. ¿Hay algún país en el mundo cuyo gobierno, que no sea el chavista o el nuestro,
el chavista de Maduro o el nuestro socialcomunista, que ataque de esta manera a los empresarios? Cuando no es a Rafael del Pino, es a la presidenta del Santander, al presidente de Inditex, en fin, o a Juan Ros, al de Mercadona, o a usted, en representación de todos. ¿Hay algún gobierno de verdad en el mundo que ataque de esta forma a las empresas? Pues, a ver, yo creo que la lealtad institucional a las instituciones, especialmente a las personas, yo creo que es un punto. A ver, que esto venga por ministros, por miembros del gobierno, a mí me parece gravísimo y lo estamos denunciando públicamente. Es gravísimo, porque aquí un gobierno lo que tiene que dedicarse es a unir a España, a unir a los españoles y no a dividir. Y es lo que parece que algunos están dedicados a ello. Y yo creo que es tremendo, además, un ataque directo a gente como, ojalá, y lo digo muchas veces, ojalá muchos Juanes, muchos Rafaeles, muchas Anas, muchos Ignacios, yo pobre de mí, pero todos los empresarios que hay en este país, ojalá hubiera muchísimos más, muchos como Juan o como Mancio, que estuvieran en cada provincia española con todo lo que hacen, con todos los impuestos que pagan, etc., etc. Porque el problema aquí es que ojalá hubiera muchísimas más grandes empresas como estas que están mencionando, porque es una maravilla. Y por cierto, hay otro tema, cuando se habla les hemos dado 1.000 millones. Pero es como que si el dinero fuera suyo. A ver, ahí hay una contratación pública donde hay un concurso y donde una empresa que en España tiene 5.500 trabajadores y que paga prácticamente 300 millones de euros al año, ha ganado el concurso. Y si no sé, tendrán que investigar. ¿Qué pasa? ¿Que aquí se dan los contratos a dedo? Yo no sé, me sorprende, ¿no? Por tanto, yo creo de verdad que si algo necesita el país es confianza, y para que haya confianza hace falta estabilidad política, y ahí siempre pedimos seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma. Y lo estamos diciendo permanentemente. Y que ahora entremos en un año electoral, en el que fuera, nosotros no estamos ahí, yo no me presento a las elecciones, que se esté acusando directamente uno tras otro, y vamos a ver a quién le toca el siguiente, a mí sí que me parece indecente. Lo digo porque es las expresiones que estamos oyendo, ¿no? Es decir, me parece increíble, porque, no sé, yo creo que los que crean empleo, los que crean puestos de trabajo, los que pagan impuestos y los que crean bienes y servicios, que es lo que hace crecer a un país, somos y siempre serán los empresarios, que serán los grandes, los medianos, los pequeños y los autónomos. Insisto, y ojalá hubiera muchísimas más empresas y grandes empresas en nuestro país, que son las que hacen y son el gran tirón para que todos los demás vayamos con ellas creciendo en España como un gran país que somos. Volviendo al decretazo de la reforma de las pensiones, le pregunto, ¿por qué cree usted que alguien que años atrás se distinguió por su rigor y su escrupulosidad a la hora de analizar los índices económicos, las cifras, de que no se, en fin, se perdiera una sola décima al frente de la AIREF, ha devenido en un oportunista populista de tomo y lomo? Y me refiero al ministro Escrivá, echándose en brazo de los sindicatos y aprobando esta reforma, bueno, sin contar con expertos y con la otra parte que nos parece sustancial, que es la de los empresarios. ¿Qué ha pasado en ese tránsito de este señor? Yo creo que es una pregunta que, como también me la hago yo, pues yo creo que casi se la tendrías que hacer a él. Mira, te voy a hacer dos reflexiones. A ver, que los sindicatos pidan lo que pidan, bueno, pues está en su ámbito. Es decir, no lo digo también por un respeto, porque yo me siento con ellos, llegamos también a muchos acuerdos y por eso a veces decimos que sí, a veces decimos que sí, que no. Por cierto, niego la mayor de que no nos sentamos, porque la otra máxima que se está lanzando todo el día es que no nos sentamos. Pues si lo que no me hago es levantarme de la mesa, es decir, porque es así. Por tanto, yo a los sindicatos, entiéndeme, bueno, pues están en su ámbito de pedir, es parte del juego, vamos a decirlo a una parte. Pero bueno, pero sí es verdad que cuando hablamos de la AIREF, que es algo que también lo hemos planteado, la AIREF está planteando desde hace tiempo, y nosotros lo hemos planteado a través del Instituto de Estudios Económicos, que este país puede ahorrar prácticamente 60.000 millones de euros
en dinero público, de temas de solapamientos, de normas, es decir, de un exceso de gasto que no tiene nada que ver, por cierto, con la educación ni tiene que ver con la sanidad, es decir, un gasto extra que se está haciendo y que realmente, bueno, pues fíjate, 60.000 millones que también valdría para hablar de estas cosas. Es decir, es que, ¿por qué no gestionamos mejor el Estado? Es decir, porque aquí siempre se habla de vamos a facturar más, perdona, hablo en términos empresariales, vamos a facturar más, que en lo público vamos a recaudar vamos a recaudar más, pero es que en las empresas también decimos, vamos a ver cómo se gestiona mejor. Y aquí yo todavía no estoy oyendo cómo podemos gestionar mejor. Y todos los organismos, incluida la AIREF, con la seriedad que tiene, lo está diciendo. Yo creo que eso es un tema, sinceramente, que es muy importante. ¿Y cuál es el tema final? El tema final es que en las empresas, si eso no lo haces, hay una palabra que se llama quiebra. Y en el Estado se llama déficit. Y entonces parece que aquí no hay que pagar las deudas, etc., etc. Y vamos a ver cómo vienen, porque hoy ha subido el BCE los tipos de interés, ¿no? 50 puntos básicos, etcétera, etcétera. El Banco Central Europeo está diciendo que el año que viene se acabó, vamos a decirlo, bueno, pues esa ayuda que se ha tenido, sobre todo en el espacio COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es así. Por cierto, quiero decir una cosa. En los ERTES todavía no tenemos los datos que le hemos pedido al ministro sobre su fórmula de los ERTES, porque nosotros defendíamos que se ayudara especialmente a los que lo necesitaban. Y una de las veces dijimos que no y tuvieron que repetir el Consejo de Ministros porque habían dejado fuera al comercio y a la hostelería, que eran justamente los que más estaban sufriendo, y sin embargo él con su fórmula de que solo daba a los que entraban, es decir, en vez de pagar a los que estaban fuera, él quería pagar a los que entraban porque no se fiaba de los empresarios, pero es que era una fórmula mucho más elevada. Bueno, pero el tema es, todavía no nos ha dado los datos. ¿Por qué? Porque es una millonada de más por la fórmula que se le ocurrió a él. Claro. No lo digo, pues ahora vamos a ver si nos dan los papeles de las pensiones, pero que nos los den a todos los españoles. Pero si creo que os oía antes, pero si aquí hay gente buenísima que sabe de pensiones, buenísima, que es, nosotros vamos a intentar llamar a unos cuantos para vamos a decirlo, para revisar todo esto que se nos viene, ¿no? Pero realmente que hay muchísima gente muy preparada. Y luego yo creo que hay otro elemento clave. A ver, esto requiere un pacto de Estado. Y esto mínimo requiere que los dos partidos que hoy por hoy parece y que están llamados a gobernar se tenían que sentar y llegar a un pacto de Estado. Esto no es un tema de una mayoría simple. Esto es un tema mucho más serio. Esto es el tema más importante que tiene un país. Y además con otro tema, Antonio, que no es un problema si tú o yo nos vamos a jubilar. No dudemos, eso va a ser así. El problema es que se carga sobre los que cotizamos ahora, entre otros, que son nuestros hijos, y nuestros hijos van a tener unas cotizaciones para que ellos sigan teniendo la misma pensión que ahora, es decir, ese es más por menos. ¿Y van a llegar ellos? ¿Cómo? ¿Cómo si no se crea empleo? ¿Cómo si no gestionamos un país desde la competitividad, desde la productividad? Es decir, si nadie está diciendo que no queremos que suban las pensiones, si todos queremos que suban, todos queremos que esto se arregle, pero hay que hacerlo de una forma muchísimo más ordenada. No vamos a regalar lo que me pidan y esto se hace cobrando, bueno, como dirían ellos, a los ricos, que son los empresarios, cuidado, y todos los trabajadores. Así es. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Señor Garamendi, gracias, buenas noches y estaremos atentos a conocer efectivamente la letra pequeña de todo esto que Escrivá ha firmado con los sindicatos y con algún partido a última hora para también agradarle a aquellos que les apoyan en el Parlamento. Conoceremos esa letra pequeña y ustedes tendrán la oportunidad con expertos efectivamente de analizarlo todo y ver hasta a dónde vamos. Si esto tiene futuro, que parece que no, y necesitará de una reforma, en cuestión de 2 o 3 años, inevitablemente, porque creo que es lo único que podía salvar la situación. Esperemos que esto no sea como en la educación, claro, que recuerda que era y sigue siendo que cada ministro ponía su reforma y la reforma tenía el nombre del ministro y duraba exactamente año y medio. Bueno, pues vamos a ver cómo va. Esto luego nosotros
Pero ya hay una cosa que sí quiero transmitir. O sea, las empresas, los empresarios, las empresarias, los autónomos de este país, vamos a seguir trabajando por este país que merece la pena. Y que nadie lo duda que seguimos ahí y que cuando decimos que no es porque pensamos que no es bueno para el país. Y, por supuesto, y por diálogo social, que se nos respete cuando podemos decir que sí y cuando decimos que no, damos nuestras razones y ahí están.